en el curso de Introducción a la Química, el tema uniones químicas, momento dipolar, geometría molecular y fuerzas intermoleculares. Vamos a resolver el problema número 7. Dice así: para eso necesitamos conocer qué es la geometría molecular. Recordemos que la definimos como la forma en que los átomos de una molécula se disponen en el espacio, como vemos en las figuras. La geometría que adopta una molécula es aquella en que la repulsión electrónica es la mínima. Entonces vamos a ver qué es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Esta supone que los distintos pares de electrones de valencia que rodean el átomo central de una molécula son enlazantes, se repelen entre sí y adoptan la distribución más alejada posible en el espacio, como vemos en las diferentes figuras. En la de carbono con oxígeno, que dice lineal, no hay pares de electrones libres, entonces tenemos una molécula lineal. En el caso del azufre con los dos oxígenos, hay dos pares de electrones libres, que eso lo vamos a ver después, y por eso es que toma una forma angular para que separen los pares de electrones lo máximo posible. Y así con el resto. Estas serían de una manera tridimensional cómo se ven las distintas geometrías. Si tenemos entonces una geometría molecular, vamos a tener un enlace de 180 y acá con el resto lo mismo, trigonal 120, angular menor de 120. Si la geometría es tetraédrica va a ser 109,5, si es piramidal menor a 109,5 y si es angular también menor a 109,5. Para poder resolver los ejercicios de geometrías moleculares, en la guía ustedes tienen las tablas de geometrías moleculares. La tabla 10.2 indica las geometrías para moléculas sencillas en iones en el cual el átomo central no tiene pares de electrones libres. Entonces, según la geometría, vamos a tener que sea lineal, plana trigonal, tetraédrica, bipirame trigonal y octaédrica. Si tengo un AB2 sería que tengo un átomo central y dos átomos enlazantes. Un AB3 tenemos un átomo central y tres átomos enlazantes y así con el resto. Y para el caso de la tabla 10.3, lo que vemos es que uno de los enlaces no está y pasamos a tener un par de electrones libres. Y entonces vamos a tener diferentes geometrías: angular, pirámide trigonal, también angular si tenemos una B2E2 y así sucesivamente. Y ahora vamos a explicar algún ejercicio. En el ejercicio 7 dice: prediga la geometría de las siguientes especies realizando las correspondientes estructuras de Lewis. Vemos en el inciso A que tenemos el tricloruro de fósforo. Escribimos la geometría y la estructura de Lewis del tricloruro de fósforo y vemos que tienen uniones simples entre cloros y fósforos y un par de electrones libres el fósforo, y de esa manera cada uno de los átomos completó su octeto. Si vamos a buscar a la tabla, vamos a tener que usar la tabla 10.3 porque hay pares de electrones libres. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener tres uniones, sería el equivalente a un A, que es el átomo central, 3B, que son los cloros, y un E, que es un par de electrones libres. Dos electrones forman un par de electrones libres y que se designa con la letra E. Entonces, tenemos que en este caso la geometría del tricloruro de fósforo va a ser pirámide trigonal. Si nosotros en donde dice A lo reemplazamos por el fósforo, donde dice B lo reemplazamos por los cloros, vamos a tener la geometría molecular piramidal. De esa manera se resuelven el resto del ejercicio B. Tenemos que escribir la estructura de Lewis del cloroformo. Vemos que hay un carbono
rodeado de 3 cloros y un hidrógeno. Y de esa manera, cada uno completa su octeto. Si tenemos un hidrógeno y 3 cloros, ya vamos a tener una forma un tanto distorsionada de la geometría que vayamos a tener, ya que no atraen los electrones de la misma manera. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, la diferencia de electronegatividades, carbono-cloro, carbono-hidrógeno, vamos a ver que es diferente. Entonces, la geometría que vayamos a tener, le vamos a tener que agregar distorsionado. Como tenemos un átomo central, un A, y 4B, va a ser un tetraedro, pero va a estar distorsionado por la presencia de un átomo de hidrógeno que es diferente al resto. Y entonces reemplazamos la geometría que vemos en la tabla por cloros, carbonos e hidrógenos. En el caso del silano es similar. El silicio tiene las mismas particularidades que el cloro, tiene 4 electrones en la última capa y entonces forma una geometría molecular tetraédrica. En el caso del tetraclorozincato, vamos a ver que el zinc tiene 2 electrones en la última capa, por lo que cuando queremos hacer las estructuras de Lewis, van a compartir un electrón, un par de electrones con el cloro, y hay 2 electrones que de más, porque está cargado negativo, es un anión cargado negativo, entonces cada uno de esos electrones van a ir a los cloros, a los cuales les falta un electrón. Con eso completan su octeto, pero necesitamos que el zinc complete su octeto. Entonces va a haber unión dativa, el cloro le va a compartir un par de sus electrones al zinc. Y de esa manera el zinc queda con 8 electrones, completa su octeto. Y cada uno de los cloros también. Y la forma geométrica que va a tener va a ser tetraédrica. Nuevamente es un AB4. Vamos a ver el ion carbonato. También, como hay 2 cargas negativas provenientes del catión, del anión, nosotros le vamos a agregar a cada oxígeno un electrón, y con el otro oxígeno, con el tercer oxígeno, forma doble enlace. Y de esa manera, y un enlace simple con los oxígenos que ya tienen un electrón que recibieron esa carga esas 2 cargas negativas, de esa manera queda con octeto completo cada uno de los átomos. Va a tener una geometría molecular plana trigonal. Cuando tenemos un anión o un catión, recordemos que lo tenemos que poner entre corchetes con la carga afuera e indicar en dónde están los oxígenos, que no las cargas negativas, que recordemos también que no es lo que se forma son estructuras resonantes, no es que en estos 2 electrones que vemos tienen las cargas, sino que podemos tener una estructura en la que las cargas están acá, otra estructura en la que el doble enlace está en el otro oxígeno, y así sucesivamente, como para que lo que te indica es que no todos los oxígenos tienen la misma distancia de enlace, digamos. No es que hay un oxígeno, este oxígeno tiene doble enlace y estos 2 tienen enlace simple, no. Pueden ir rotando. En el caso de la fosfina, tenemos 3 hidrógenos que se unen al fósforo y queda un par de electrones libres, va a ser un AB3E, y por lo tanto va a ser una geometría molecular piramidal. Vemos la estructura del ion sulfato, también va a un par de oxígenos, va un electrón proveniente de esas cargas, y con los otros 2 forma uniones dobles. Y lo que sí vemos también es que el azufre puede ampliar octeto. Por lo tanto, acá tenemos
12 electrones que tiene el azufre. Generalmente el que puede ampliar el octeto es el átomo central para poder formar las uniones. Esto va a ser un AB4, va a tener una estructura tetraédrica. El hexafluoruro de azufre, este va a tener 6 uniones simples entre azufre y fósforo. Nuevamente el azufre amplía su octeto. Y vamos a tener una geometría molecular octaédrica, es un AB6. Vamos a tener en un plano 4 flúor, arriba un flúor y abajo un flúor. Es como que se estaría, una estructura tetraédrica sería como si tuviéramos dos pirámides pegadas por la base. Tricloruro de fósforo, vemos que tenemos 3 uniones con fósforo y quedan 2 pares de electrones libres. Entonces es un AB3E2. La geometría de esta estructura va a ser forma de T. En el plano vamos a tener 2 pares de electrones y un flúor, arriba un flúor y abajo un flúor. En el caso del triyoduro, el yodo puede ampliar su octeto también, el yodo central. Entonces nosotros vamos a tener una unión simple con un yodo y el yodo que va a tener la carga negativa del triyoduro ya completó su octeto, entonces para poder unirse al átomo central va a utilizar una unión covalente dativa, compartiendo un par de sus electrones con el yodo del átomo central. La geometría que va a ser una geometría molecular, un AB2E3, que va a ser lineal, porque por la teoría de repulsión de pares electrónicos, los electrones van a estar en el plano, arriba tenemos un yodo y abajo tenemos otro yodo. Y esa es la forma en la cual vamos a tener los pares de electrones separados lo máximo posible. Como están en el plano forma 360 grados, forma 120 grados entre cada par de electrones. Si hubiéramos tenido un par de electrones arriba o abajo, entre el plano y arriba tendríamos 90 grados y entonces ya no tendría la máxima separación. Muchas gracias por su atención.